Buenos días, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre inflación. Somos Jocelyn Anaisa Cama Condori, Yuber Nicolás Portugal Guevara y Rosemary Cristina Quispechura. Empezaremos con la definición. La inflación es el aumento generalizado en los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios de bienes y servicios en una economía. Es un fenómeno que afecta a casi todos los países. Los bancos centrales siempre tratan de que en su país haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y 3%. Cuando los precios bajan, el país está frente a una deflación. Esta ralentiza el consumo y el crecimiento económico, que puede conllevar a una espiral deflacionista con terribles consecuencias para el país. Consecuencias de las causas de la inflación. Las causas de la inflación son por un aumento de la demanda, cuando aumentan los costes de las materias primas, por las propias expectativas, aumentos en la oferta monetaria. También vamos a hablar sobre las consecuencias de la inflación, que vendrían a ser positivas y negativas. Primero sería el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares, de las empresas y gobierno. Y así, si hay una inflación en una economía y los salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. Por ende, el valor de la deuda será menor que antes que subieran los precios. Dos, la subida de precios provoca que la gente prefiera consumir consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto fundamentalmente para que el dinero le circule y haya transmisión de bienes en una economía que es el engranaje del capitalismo. Tercero, la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de salarios no es igual a la subida de los precios, hay un poder adquisitivo que bajará. Disminución del ahorro. La inflación provocará que el dinero pierda valor, lo que motivará a consumir y gastar dinero en vez de ahorrar. Tomaré tipos de inflación. La inflación son la deflación, que es una inflación negativa, donde los precios suben, bajan más bien. La inflación moderada, cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual. Una inflación galopante cuando son inflaciones desmedidas de 2 a 3 dígitos. Y la hiperinflación es el aumento de precios que superan el 1000% en un año y provocan grandes crisis económicas. En el caso de Perú, analizaré por los años de 1980. En el Perú, en 1980, tras las elecciones de la Asamblea Constituyente y la promulgación de la vigencia de la nueva Constitución de la República, recupera la democracia después de 11 años de gobierno militar. El AUNDE es su segundo gobierno con una nueva constitución política que promovía, aunque débilmente, la economía social de mercado. En efecto, Belaúnde asumió el reto de organizar una economía con una nueva Carta Magna en medio de una reformada casta social política. Una performance económica durante 1969 bajo un nuevo plan. El programa económico y las perspectivas en contraste que ya los países como Chile, Argentina y Uruguay ya habían empezado con mucha anticipación para la implementación de una economía liberal. En efecto, el modelo económico liberal formulado por la Acción Popular es implementado en combinación con políticas ortodoxas y heterodoxas, y que en la práctica se indicó una política monetaria fiscal expansiva, que finalmente se tradujo en una inflación galopante, pasando de un 58% en el 80 a un 75% en el 81, a un 64% en el 82, a un 111 en el 83, 110 en el 84 y finalmente en el 85 a 163%. Esta situación se sumó el débil crecimiento del PBI y una crisis internacional de la deuda externa. Las causas de esta mayor inflación naturalmente estuvieron alimentadas por brechas continuas de déficits fiscales, la expansión monetaria, la vigencia de los precios controlados, la crisis de la deuda externa y la decisión del gobierno populista de cumplir a cualquier costo promesas electorales que obviamente no llegaron a cumplir. Tenemos que la inflación, que solía ser un problema propio de economías de bajos ingresos o con serias crisis económicas, viene afectando al mundo entero. Según el análisis del Fondo Monetario Internacional, entre los factores que afectan esta crisis mundial fue el gran aumento de la demanda en el año 2021, año en el que también se vio limitado el suministro de productos por las restricciones y la escasez de trabajadores relacionado al COVID-19, y las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales elevaron los costos de producción y redujeron la competencia. La reciente subida de precios provocadas por la guerra de Ucrania no han hecho más que agravar la presión de los precios existentes, contrayendo la disponibilidad de materia prima. Sin embargo, hay que señalar que los precios, especialmente de los alimentos, ya estaban subiendo incluso antes de la guerra con Ucrania. Por estos motivos, se espera que la inflación continúe siendo un problema en los años venideros. En el cuadro se proyecta que la inflación que alcanzará Venezuela durante el año 2022 será de 500%, seguido de Sudán, Zimbabue, Yemen y Argentina. A Rusia
embarcarse en la guerra con su país vecino le costará el 21,3% de la inflación en 2022, una de las más altas de su historia. En Estados Unidos, los precios podrían aumentar en un promedio de 7,7%, casi el doble de lo registrado en el 2021 y 6 veces más que en el 2020. Los efectos económicos de la guerra han afectado directamente los mercados de materias primas, el comercio internacional y los vínculos financieros de Rusia como proveedor de petróleo, gas y metales, y a Ucrania, proveedor de trigo, maíz, y la caída actual prevista del suministro de estos productos básicos ya han hecho subir drásticamente los precios. También se ven afectadas las zonas de Europa, el Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio, el norte de África, África subsahariana. Además, el desplazamiento de 4 millones de ucranianos a países vecinos como Polonia, Rumania y Moldova también ha exacerbado las presiones económicas en la región, incluso surgidas antes de la guerra. Estados Unidos ha experimentado uno de los mayores índices de inflación desde 1982, después de que Rusia invadió Ucrania, obligándose a establecer frenos en la escala de precios de los alimentos y los combustibles. Vemos que la gasolina cayó en el 6,1% en abril del 2022 con respecto a marzo. Pese a esta disminución, los costos de la energía aumentaron en 3,3% en los últimos 12 meses y el costo de la gasolina a su vez es de 43,6% más elevado que hace un año. El precio de los alimentos subió en un 10,8% en los últimos 12 meses, lo que constituye el mayor aumento anual desde noviembre de 1980. Las carnes de res, aves y pescado, junto con los huevos, subieron un 14,3%, el mayor nivel desde mayo de 1979, y los productos lácteos y cereales registraron una importante suba en abril, con una leve baja de los precios de la fruta y la verdura. Los bancos centrales de economías desarrolladas y de mercados emergentes, como el de Reserva Federal de Estados Unidos y el de América Latina, habían experimentado la presión antes de la guerra y ya habían adelantado el endurecimiento del programa de política monetaria y la escasez de suministros relacionada con la guerra. Continuando, tenemos el caso peruano. Podemos ver la inflación a través del índice de precio de consumo, que al mes de mayo es de 8,09%. El índice sin alimentos y energía es de 4,26% y en lo que respecta a alimentos y energía es de un 12,71%. Así pues podemos ver el alza de precios en lo que son los productos de la canasta básica, en diferentes productos como la papa, el arroz, el azúcar, los huevos y otros, y de igual manera en el combustible. Ahora, si bien es cierto, la inflación está asociada con los índices de pobreza, es decir, a mayor inflación hay un mayor índice de pobreza y extrema pobreza. Ante ello, el Estado ha tomado algunas medidas para poblaciones vulnerables, como por ejemplo la exoneración temporal del IGB en lo que es el pollo, los huevos, pastas, pan y azúcar, y una subvención adicional extraordinaria de 200 a 250 y 300 para usuarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo. De igual manera, un retiro de hasta 4 UITs de su fondo de pensiones, pero esto solamente al 30% de la sociedad peruana. De igual manera, la mayoría de países ya sean avanzados o emergentes también están utilizando medidas de gasto público como medidas tributarias. En lo que respecta a los escenarios futuros, podemos ver primero que si no se recupera la confianza en el consumo e inversión privada, pues esta va a disminuir. De igual manera, si el Estado demora en lo que es la ejecución del gasto público, puede generarse una contracción de demanda interna. Segundo, de continuar esta situación respecto a la inflación mundial, puede generarse el retiro del estímulo monetario en las economías avanzadas, dándose así una contracción de demanda externa. Tercero, de continuar el conflicto entre Ucrania y Rusia, puede incrementar la subida de precios de los productos de la canasta básica como de los combustibles. Cuarto, de igual manera, de continuar esta situación puede generar el retiro del estímulo monetario en las economías avanzadas como Estados Unidos, dando una presión en el alza de tipo de cambio, lo cual no es beneficioso, sobre todo para nosotros y otros países. Y podemos ver el crecimiento mundial que va a disminuir en este año un 2,9% y en un 3% en los próximos años.